Hola, hola, bienvenidos a Coqueta Macramé. En este tutorial vamos a aprender a hacer un camino de mesa, más concretamente para esta mesa de aquí, en el salón de mi casa, que la tengo, es nueva, pues que la tengo así vacía, sin nada, y dije pues quiero ponerle un poco de decoración y qué mejor que hacer algo de macramé. Así que en este tutorial acompáñame a ver qué diseño voy a hacer para este camino de mesa, cómo voy a hacer el paso a paso y cómo voy a montar la mesa para que se vea súper bonita. Así que acompáñame en el proceso. Lo primero que se hace para hacer cualquier proyecto de macramé, en mi caso que quiero hacer este camino de mesa para esta mesa en concreto, tengo que sacar las medidas de la mesa. En este caso esta mesa mide 1,40 m de largo por 90 centímetros de ancho. Una vez que yo ya conozco estas medidas, ahora sí puedo ir a hacer el boceto para tener una idea más clara de lo que quiero realizar. Así que acompáñame a ver cómo hago ese boceto. Y ahora voy a hacer el boceto. Para ello lo primero que tengo que saber es la medida de las mesas. Como ya sabes, la mesa mide 1,40 m por 90 centímetros. ¿Sí? Entonces, en sí, toda la mesa sería algo así. De 1,40 por 90. Y ahora lo que quiero es que en el centro me quede el camino de mesa. Para eso voy a dividir los 0,90 centímetros entre 3. Entonces aquí sería 30, 30 y 30 de esta zona a esta zona. Entonces dejaría libre 30 centímetros en esta zona, 30 centímetros en esta zona y aquí serían 30 centímetros para el camino de mesa. Entonces toda esta zona sería del camino de mesa. Eso quiere decir que el camino de mesa de ancho va a tener 30 centímetros, ¿sí? Eso ya lo tenemos, eso también es súper importante, ya tenemos el ancho del camino de mesa. Ahora tenemos que ver el largo del camino de mesa. De por sí el largo va a ser de 1,40 porque quiero que cubra toda la mesa, pero también quiero que caiga un poco en la parte lateral. Entonces yo aproximadamente voy a dejar unos 20 centímetros para que caiga. Entonces tendré 1,40 que será el largo, más 20 centímetros de un lado, más 20 centímetros del otro lado, serían 1,80 metros. Entonces mi camino de mesa tendría 30 centímetros de ancho por 1,80 de largo. Entonces, ahora que ya tengo las medidas generales de este camino de mesa, lo que me queda es ver qué materiales voy a utilizar y más o menos cómo voy a hacer el boceto. Lo primero, los materiales. Para este camino de mesa pienso utilizar un poquito de tela, como esta de aquí, ¿sí? De este color. En la descripción de este video les dejo exactamente dónde compré esta tela, por si quieren comprar la misma. Y también voy a utilizar cuerda torcida de 2 milímetros, como esta de aquí. Voy a utilizar bastante cuerda de 2 milímetros, más adelante les diré la cantidad exacta, pero estos serán los dos materiales. Ahora sí, te voy a explicar cómo hacer el boceto y cuáles serán los nudos que voy a utilizar. Mi idea es un pedacito de tela, un rectángulo de 30 centímetros, en este caso que ya sé, en este lado, y otro rectángulo más abajo. Los dos rectángulos exactamente igual, que estos serían de 30 centímetros. En esta zona central mi idea sería hacer nudos planos o cuadrados, pero con una especie de rombo. Voy a ir generando varios rombos. No sé hasta ahora cuántos rombos ni cuántos rombos me van a salir, pero la idea es esta. Algo así sería mi idea. Esto de aquí todo tela, esto de aquí todo tela, aquí todo tela, aquí un diseño de macramé y luego en los extremos que son de 20 centímetros también sería otro diseño de macramé. Voy a hacer nudos planos o cuadrados y estos nudos planos los voy a unir a la tela. No sé cuántos, en este momento no sé cuántos, igual me salen 3, 4, 10, los puse súper al ojo, ¿sí? Luego quiero hacer una fila de nudos festones. ¿Sí? Una fila de nudos festones y luego quiero hacer como unas especies de espigas igual con nudos festones. Aquí quiero utilizar mucho el nudo festón. En esta zona solo utilizar nudos planos, pero en esta zona de acá sí me gustaría utilizar el nudo festón. Hacer como unas especies de V's o de espigas con el nudo festón que me gusta bastante. Así, y aquí remataríamos otra espiga al final. Luego, para finalizar, aquí me gustaría hacer un rombo similar a los de arriba para que el diseño tenga un juego y sea como un diseño de rombos, ¿sí? Un rombo aquí con nudos festón, todo esto con nudo festón. Mientras este centro es con nudos planos, aquí lo voy a hacer con nudos festones.
Y para finalizar voy a ver si me queda o no. Esto ya lo veré con el diseño, pero me gustaría hacer aquí otra fila de nudo festón, aquí una fila como la de acá arriba, para que quede todo esto enmarcado. Y aquí ya me quedarían algunos flequitos. Entonces ahora queda ver las medidas. Como ya sabemos, de ancho, esto sería 30 centímetros. Ahora nos queda saber la medida de largo total. El largo total de esto tendría que ser, que ya lo sabemos también, 1.80. ¿Por qué? Porque de aquí a acá tendría que haber 40 centímetros y estos dos de color morado serían de 20. Entonces este de aquí sería de 20 centímetros y este de aquí también sería de 20 centímetros. Y esto sería de 1.40. Entonces ahora tenemos que dividir estos para 3. Entonces para dividir estos 3 voy a hacer que estas telas de aquí, tanto este pedazo de tela como este de aquí, tengan 40 centímetros. Y el tejido de macramé con los rombos en forma de nudos planos sean de 60 centímetros. Entonces sumando todo esto me da 1.80. Y ahora que ya tengo el boceto y las medidas generales, ahora me queda ver el largo de cada una de estas cuerdas, así que haré ciertos cálculos para sacar el largo de las cuerdas. Y ya saqué los cálculos, ya los tengo por aquí apuntados. Hice una regla de 3 facilísimo y saqué los cálculos súper rápido, pero les voy a decir los cálculos que saqué para no contarles qué cálculos hice, qué números y todo esto, que bueno, mejor les digo directamente los números y listo. Si de hecho quieres saber cómo sacar los cálculos de los proyectos de macramé, tengo un curso de macramé que te lo dejo por aquí arriba, donde te explico paso a paso cómo sacar los cálculos para cualquier proyecto de macramé, tomando a base un tapiz que realizaremos también en ese curso. Pero ahora te diré las medidas que te están saliendo por aquí, todas las medidas que necesitamos. Entonces ahora lo que haré es cortar toda esa cantidad de cuerda para empezar a anudar. Empezamos con el camino de mesa y con la zona central. Para ello vamos a utilizar un pedacito de cuerda, en este caso esta cuerda tiene 50 centímetros y vamos a coger nuestras cuerdas en las siguientes medidas. Cogemos la primera y la vamos a colocar aquí en esta cuerda de aquí, haciendo el nudo alondra de esta manera. ¿Sí? Y así vamos colocando todas las cuerdas. Cuando ya coloqué todas las cuerdas, ahora sí vamos a empezar a hacer los nudos. Para eso, primero, vamos a coger las dos primeras cuerdas y las vamos a dejar de lado. No las utilizaremos. Ahora cogemos las 4 siguientes cuerdas, que son estas 4 de aquí, y vamos a hacer el nudo plano o cuadrado. Apretamos bien y ahora hacia el otro lado. Ya tenemos el primer nudo. Reservamos estas 4 cuerdas. Nos vamos a las 4 siguientes cuerdas, que son estas 4, y las vamos a reservar. Ahora cogemos 4 cuerdas nuevas, estas 4 de aquí, y otra vez otro nudo plano. Si no sabes cómo hacer el nudo plano o quieres verlo más detenidamente, en la parte de arriba está saliendo un video donde te explico cómo hacer el nudo plano o cuadrado. O también puedes puedes hacer más despacio este video para que vayas viendo paso a paso cómo hacer el nudo, que es súper facilito de hacer. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo con todas las cuerdas. Es decir, vamos a coger 4 cuerdas más y las vamos a dejar de lado. Ahora cogemos 4 cuerdas nuevas y hacemos otro nudo más. Entonces vamos reservando 4 cuerdas, cogemos 4 cuerdas siguientes y hacemos el nudo, así con todas estas cuerdas. Yo hice toda esta fila con los nudos planos que corresponden a la primera fila. En total me salieron 8 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y muy importante que me sobraron 2 cuerdas en cada lado, porque tengo aquí 32 cuerdas, ¿sí? Súper importante colocar 32 cuerdas y que te queden 2 cuerdas en cada extremo. Ahora, una vez que ya lo tenemos hasta ahí, vamos a ver el siguiente paso.
Ya tengo esta pieza en esta posición. Aquí ya está la primera fila que hicimos en el paso anterior y ahora para este paso vamos a coger las 2 cuerdas primeras que habíamos dejado, ¿sí? Que no las estamos utilizando, más 2 cuerdas de al lado, es decir, estas 4 cuerdas. Y con estas 4 cuerdas haremos otra vez el nudo plano. El nudo plano será el único nudo que realizaremos en esta pieza, en esta parte del camino de mesa. Vamos hacia arriba, apretamos. Listo, ya tenemos el primer nudo. Ahora nos vamos al lado, cogemos estas 2 cuerdas, más 2 cuerdas que tenemos aquí al lado, que habíamos dejado, ¿sí? Que en el paso 1 las habíamos dejado libres. Ahora las vamos a coger, que son estas 4 cuerdas y otra vez otro nudo. Como ves aquí ya tenemos 2 nudos en esta fila. Ahora vamos a hacer el tercer nudo, en el cual ya te habrás dado cuenta, vamos a coger esta cuerda que no utilizamos anteriormente y vamos a coger de este nudo de aquí que hicimos 2 cuerdas más, es decir, cogemos estas 4 cuerdas y otra vez otro nudo. Y esto es lo que vamos a repetir en toda esta fila. Procurar que todos estos nudos queden al mismo nivel, así que si lo ponemos recto, todos estos nos queden al mismo nivel, así. Y así ya vamos haciendo la segunda fila. Entonces eso es lo que vamos haciendo. Cogemos 2 cuerdas del nudo anterior, 2 cuerdas nuevas que están aquí, ¿sí? Y eso vamos haciendo, miren. 2 cuerdas nuevas, 2 cuerdas del nudo anterior y otro nudo aquí. Y así vamos haciendo toda la fila hasta llegar al final. Ya tenemos hecha la segunda fila y en total nos salen 16 nudos. Sí, entonces te tiene que quedar así. Una pieza algo así. Un nudo arriba y 2 nudos abajo. Así, un nudo arriba y 2 nudos abajo. Todo. Un nudo arriba y 2 abajo. Uno arriba y 2 abajo. Y así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la tercera fila, lo que vamos a hacer es, estas 2 cuerdas de aquí no las vamos a utilizar de momento. Vamos a coger estas 4 cuerdas, que son 2 de este nudo y 2 de este nudo de acá, ¿sí? Y vamos a hacer aquí 2 nudos planos o cuadrados como tenemos aquí, 1 y 2. Un nudo y ahora el segundo. Y listo, miren, yo ya tengo esta zona. Entonces vas haciendo así, vas cogiendo 2 cuerdas de cada nudo, siempre tienes que coger 4 cuerdas, para hacer el nudo plano siempre 4 cuerdas. Coges 2 cuerdas de este nudo y 2 cuerdas del otro nudo y aquí otra vez 2 nudos. Luego te vas a las 4 cuerdas siguientes y vuelves a hacer 2 nudos y así. Coge las 4 siguientes y otra vez 2 nudos y así hasta terminar y quedarte sin cuerdas. Es decir, que te van a sobrar 2 cuerdas en este extremo y 2 cuerdas en el extremo de acá. Y esto es lo que tienes que ir repitiendo alrededor de todas estas cuerdas hasta que te sobren 2 cuerdas acá. Estas 2 cuerdas y estas 2 cuerdas de aquí nos van a sobrar. Y ya tengo hecha la tercera fila con 2 nudos aquí en cada una de estas filas. Entonces, como te dije, me sobraron 2 cuerdas aquí y 2 cuerdas acá. Una vez que tenemos esta zona de aquí, lo que tenemos que hacer es repetir exactamente los mismos 3 pasos que hicimos aquí en la parte de abajo. Entonces vamos cogiendo y vamos repitiendo, 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 repitiendo hasta llegar a una altura, en mi caso, de 60 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a coger primero las 4 primeras cuerdas, esas 4 de aquí, y volveremos a hacer otro nudo plano. Entonces aquí cogemos las 4 primeras cuerdas y nudo plano.
¿Qué es lo que voy a hacer ahora? En esta fila de aquí, que es la cuarta fila, es exactamente lo mismo que hice en la segunda fila, que es esta de aquí. Entonces voy a coger 4 cuerdas más y voy a hacer otro nudo que es igual al de acá arriba. ¿Sí? Entonces hago aquí un nudo. Entonces ahora voy a coger 4 cuerdas más y voy a hacer otro nudo aquí. Como ves es súper sencillo, solamente tienes que ir guiándote por las filas que te estoy diciendo y ya vas generando. La idea es ir generando rombos. Ya tienes aquí el segundo rombo, aquí un rombo, aquí otro rombo, ¿sí? Entonces vamos a ir cogiendo 4 cuerdas y vamos haciendo otro nudo. Una vez que acabemos, 4 más y otro nudo, 4 más y otro nudo, así hasta terminar toda la fila. Ya tienes hecha la cuarta fila con un nudo. Ahora para hacer la siguiente fila, súper sencillo, vamos a hacer esta zona de aquí de 2 nudos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es una fila con un nudo y luego la siguiente fila 2 nudos. Y así una fila con un nudo y la siguiente con 2 nudos. Y así vamos haciendo hasta llegar a una altura de 60 centímetros. Entonces ahora como tenemos la fila de un nudo vamos a coger y vamos a coger 4 cuerdas dejando de lado estas dos. Recuerda que cuando hacemos la fila de 2 nudos siempre dejamos de lado estas 2 cuerdas de un lado y 2 cuerdas del otro lado. Entonces cogemos 4 cuerdas y vamos a hacer otra vez otro nudo plano cuadrado. Como ves es súper sencillo, solamente tienes que hacer una fila de un nudo primero y luego la siguiente fila de 2 nudos y ahí ya se va generando la forma. Así que vamos a hacer eso hasta llegar a 60 centímetros de largo. Y ya tengo completa toda esta zona de aquí con los nudos planos. Entonces ahora estas 2 cuerdas que me sobran aquí voy a hacerle un nudo aquí. Y otro nudo al otro lado. Sobrantes y listo, ya lo dejo así. Y la parte de abajo, que tengo las cuerdas que me sobran, lo que voy a hacer es cortar mucho más pequeñito, que me queden más pequeñitas porque aquí vamos a poner la tela. Entonces voy a cortar más o menos por ahí y ya tengo así más pequeñito aquí y acá también ya lo tengo así. Una vez que ya tengo esta zona de aquí, ahora nos pasamos a la siguiente zona. La siguiente parte es esta de aquí, que va a ir en la zona de abajo. Yo ya tengo la primera, entonces exactamente esto de aquí tengo que repetirlo una vez más y les voy a enseñar cómo hacerlo. En este caso, vamos a coger una cuerda y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger esta cuerda que es bastante larga, tiene aproximadamente 1 metro, y la voy a atar a la parte de atrás en mi soporte. Aquí. Una vez que la tengo atada así, no se me va a salir. Entonces aquí voy a colocar las 30 cuerdas que las tengo aquí con el nudo alondra. Una vez que ya tienes las 30 cuerdas con el nudo alondra de esta manera, vamos a empezar a hacer la primera parte, que es esta zona de aquí, que son nudos planos o cuadrados. Como ya sabes hacer los nudos planos o cuadrados porque lo hicimos en el diseño anterior, será ya mucho más fácil. Entonces, te lo explico rapidísimo. Vamos a coger 4 cuerdas y hacemos el nudo. Y hacemos toda una fila de nudos planos. Listo, primero, y ahora vamos a coger 4 más y hacemos el segundo nudo y así vamos haciendo hasta ya quedarnos al final sin cuerdas. Ya está completa la primera fila, ahora haremos una fila más. En total haremos 3 filas, ¿sí? Entonces para la segunda fila y continuando con la red, quitamos 2 cuerdas de cada extremo y otra vez volvemos a hacer otra fila más de nudos planos. En este caso cogeremos 4 cuerdas, es decir, 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas de otro nudo. Y volveremos a hacer el nudo plano. Y lo haremos con todas las cuerdas hasta que al final ya no nos quede ninguna cuerda por realizar. Así tenemos el primero,
aquí el segundo y así con todas las cuerdas. Muy importante quitar 2 en cada extremo, estas 2 de aquí y estas 2 del principio. Ya está completa la segunda fila. Ahora vamos a por la tercera y última fila, en el cual vamos a unir otra vez todas las cuerdas, exceptuando estas de aquí que están atadas en la parte de atrás, ¿sí? Entonces vamos a coger todas estas cuerdas y otra vez otra fila como hicimos la primera fila. Cogemos 4 cuerdas y una vez más nudos planos o cuadrados para hacer la tercera fila. Ya tenemos esta zona de aquí. Ahora tenemos que hacer esta línea de aquí de nudos festones. Para ello voy a coger otra cuerda y la voy a colocar en esta zona y de igual manera la voy a atar en la parte de atrás para que así no se me mueva. Subo, la dejo ahí donde tiene que estar y listo. Empezaremos con los nudos festones. Cogemos la primera cuerda, va hacia arriba, bucle, sale así de esta manera y apretamos. Lo apretamos de tal manera que esté recto, ¿sí? Así. Y una vez más con la misma cuerda. Que todo esté muy bien apretado. Y listo, ya tenemos el primer nudo festón. Ahora vamos a por el segundo. Cogemos la siguiente cuerda, muy importante las cuerdas, cogerlas en orden. Y volvemos a hacer. Y así vamos haciendo con todas las cuerdas. Apretamos muy bien cada una de las cuerdas, apretamos muy bien cada nudo y así vamos haciendo. Reservamos y vamos haciendo toda la fila. Ya terminé toda esta fila, entonces ya tenemos esta zona de aquí, ¿sí? Ahora nos queda hacer estas zonas de aquí que son los rombos. Para eso vamos a hacer el primero. Todos estos rombos de aquí, como ves, son exactamente iguales. Entonces voy a hacer el primero y una vez hecho el primero ya puedes repetir todos exactamente con el mismo paso a paso. Entonces voy a hacer el primero. Para hacer el primero vas a tener que coger 10 cuerdas. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Una vez que ya tenemos estas 10 cuerdas, que son con las que vamos a trabajar, vamos a dividir en dos grupos, 5 cada una. 5 hacia un lado y 5 hacia el otro lado. Ahora vamos a coger la primera, que es esta, y la vamos a inclinar. Y con estas 4 cuerdas siguientes vamos a hacer el nudo festón. Entonces, hacia arriba, esta cuerda. Damos vuelta, sale por aquí y estiramos. Esta cuerda de aquí nunca se mueve. La que se mueve es esta de acá, siempre. Una vuelta y una vuelta más. 2. Así. Muy importante también, esta cuerda, que se llamará cuerda guía, siempre inclinada, de esta manera. Si la ponemos así, el nudo nos saldrá recto, pero si lo inclinamos de esta manera, el nudo nos quedará inclinado. Entonces vamos a por la segunda cuerda y volvemos a repetir el proceso. Listo. Ya hemos ocupado las 5 cuerdas. Entonces ahora estas 5 cuerdas las reservamos acá. Vamos a coger estas 5 cuerdas nuevas y volvemos a hacer otra vez, pero esta vez hacia el otro lado. ¿Sí? Y hacemos así. Inclinamos de esta manera y empezamos a los nudos. Esta vez hacia el otro lado. Así. Pasa por debajo, sale a través del bucle, de esta manera y
hacia arriba. Una vez y 2 veces con la misma cuerda. Listo. Ahora, como verás, está este agujero aquí, entonces tenemos que unirlo. Para esto vamos a coger esta cuerda y otra vez hacemos nudo festón. Y listo, ya tenemos la primera parte. Cogemos nuestras cuerdas, que son con las que vamos a trabajar, y vamos a hacer la siguiente parte del diseño. Cogemos esta cuerda y con 4 cuerdas más volvemos a repetir el proceso. Inclinamos y con estas 4 nudo festón. Finalmente cojo esta cuerda, que es la cuerda guía anterior, y con las 2 cuerdas guías hacemos el último nudo. Listo. Ya está esa zona. Ahora nos queda hacer el rombo que va aquí. Para hacer ese rombo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ya las cuerdas divididas de esta manera. 5 hacia un lado y 5 hacia el otro lado, ¿sí? Entonces ahora vamos a coger esta cuerda, que son aquí 4 cuerdas, y esta es la quinta. Inclinamos y con todas estas nudo festón. Esto es solo de hacer nudos festones. De aquí hasta terminar el proyecto solo haremos nudos festones. Listo. Reservamos las 5 cuerdas y cogemos las 5 siguientes. Dejamos 4 libres, cogemos esta que es la quinta, inclinamos y nudo festón con estas 4 cuerdas siguientes. Ya tenemos esta zona. Ahora vamos a por la siguiente zona, en el cual vamos a reservar estas 2 cuerdas de aquí. Entonces aquí nos quedaríamos con 8 cuerdas. Vamos a coger las cuerdas centrales, que son esta de aquí, inclinamos y nudo festón con las 3 cuerdas que tenemos aquí. Y lo mismo con esta de acá, tenemos 4 cuerdas, esta la inclinamos, que será nuestra cuerda guía, y nudo festón con estas 3. Y listo, ahora hay que cerrarlo. Para esto vamos a coger estas 8 cuerdas que tenemos aquí y vamos a dividir 4, 4. Con estas 4 vamos a coger esta de aquí y la inclinamos y con estas 3 nudo festón.
Y ahora para cerrarlo, con estas dos cuerdas guías, las del final, otra vez otro nudo festón y así se cierra. Apretamos y listo, ya está cerrado. Ya tenemos el primer rombo, el rombo interno. Ahora nos queda el rombo de la parte de fuera. Para eso vamos a coger estas cuerdas guías que habíamos reservado. Cogemos la primera y con estas 4 cuerdas otra vez nudo festón. Y ya casi estamos terminando de hacer los rombos en esta zona. Y listo, ya terminé de hacer los rombos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Coger 10 cuerdas más. Por ejemplo, tenemos aquí 3, 6, 9 y 10. Cogemos estas 10 cuerdas y volvemos a repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. Si no lo recuerdas, puedes retroceder a este minuto que te dejo por aquí para que veas otra vez cómo hacer este de aquí y lo sigas paso a paso. Si ya sabes cómo hacerlo, pues continúa haciendo con todas las cuerdas. Muy importante, 10 cuerdas en cada uno de los patrones de rombo que tenemos aquí. Entonces aquí te quedará uno, aquí te quedará otro, así como en este diseño, ¿sí? Aquí uno, aquí está el otro, 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 otro y otro. En total te van a quedar 6. Una vez que ya tengas los 6 aquí, vamos a continuar haciendo otra fila de nudos festón en la parte de abajo, pero ya te explicaré cómo hacer. De momento vamos a hacer toda esta fila con este patrón de aquí. Y ya terminé los 5 rombos que me faltaban, ya tenemos algo así. Y ahora me queda hacer una fila más de nudos festones en esta zona de abajo. Para eso vamos a coger otra cuerda. Primero vamos a organizar todas estas cuerdas de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es súper sencillo, lo mismo que hicimos en la zona de arriba. Vamos con el primer nudo festón y volvemos a repetir el mismo proceso. ¿Sí? Y eso hacemos con todas las cuerdas. Y listo, ya hemos terminado toda esta zona. Entonces ahora tenemos estas 3 cuerdas que nos sobran aquí. Y lo que vamos a hacer es un nudo en cada una de las cuerdas y luego las cortaremos. Listo, ahora tenemos que hacer estos flecos de aquí. Entonces lo primero es ordenar las cuerdas. Una vez que ya las tengo todas ordenadas, voy a medir 10 centímetros y voy a colocar esta cinta adhesiva de esta cinta de pintor más o menos a los 10 centímetros y empiezo a cortar. Y listo, ya lo corté, ya lo tengo algo así. Ahora ya tengo las 3 piezas de macramé, que son estas de aquí y estas 2 para los filos. Ya tengo las 3 piezas y también ya tengo la tela, que la tengo por aquí. Son 2 pedazos de tela que los corté a 40 centímetros de largo y de ancho, que les quede el mismo ancho que las piezas que hicieron para que puedan colocarlas aquí. Una vez que tienen recortadas las piezas, las 2 piezas de tela y las 3 piezas de macramé, las 5 piezas, ahora lo que nos queda es unirlas. Vamos a empezar a unir las piezas de la larga. Entonces para esto vamos a coger nuestra pieza de tela y la vamos a colocar aquí sobre, ¿sí? De esta manera. Lo que voy a hacer primero es pegarla un poco con silicón caliente para que no se me mueva, unas gotitas, y luego la voy a coser con hilo y aguja. Entonces voy a ponerle un pedacito de silicona por aquí, solamente para que no se me mueva y poder coser mucho mejor. Que me quede aquí y otro pedacito por aquí y listo. Esperamos que se seque y ahora sí, por aquí voy a ir cosiendo con mi hilo y aguja. Y una vez que ya cosí las 5 partes, ya lo tengo aquí. Ahora acompáñame a ver cómo queda en la mesa del comedor.
Y listo, así es como ya me queda este camino de mesa. Espero te haya gustado muchísimo el paso a paso y tú también lo puedes hacer para que te quede la mesa tan bonita como la mía. Si te gustan estos videos de macramé, no olvides clicar por aquí donde te enseño a través de un curso de macramé online todo sobre el macramé. Y si no estás suscrito, obviamente puedes suscribirte por aquí para que estés enterado de todas las cositas de macramé que voy subiendo al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.